Profe, ¿Sí? este, en los, en los grupos, los inversos tienen que ser para, para las operaciones que establecemos, o sea, todas las operaciones, suma, multiplicación, etcétera, deben de tener inverso o con que tenga para una. Para la que definimos como suma en el grupo. Acuérdate que en el grupo solo tenemos un conjunto, una operación que es asociativa y este un neutro bueno, neutro e inverso para esa operación. De hecho, ahí solamente, en el grupo solo hay una operación. Ok, gracias. Por nada. Ya cuando vemos un anillo y un bueno, en el anillo todavía es tener neutro en la operación que definimos como suma. Ya en el campo, ahí sí ya tanto la operación suma como la operación producto que definimos deben de tener neutro e inverso. Pero sí, antes de eso solamente teníamos un conjunto o una operación. Um, Profe, disculpe, ¿y cuál es cuál es la diferencia entre grupo y semigrupo? en el semigrupo no tienes, los elementos no tienen neutro. No vas a tener un neutro. Solo tienes tu conjunto y tu operación asociativa. Perfecto, gracias. A ver, pues ya somos 27. Ya bastantes. Profe, perdón, una última pregunta. ¿Y si el grupo, aparte de todo, es conmutativo, entonces ya se vuelve un campo, ¿verdad? No, si el grupo con su operación, o más bien la operación del grupo es conmutativa, es un grupo conmutativo. Para que tengas un campo, debes de tener además otra operación más que también sea un grupo abeliano. Ah, ok, entonces, o sea, si, bueno, ajá, después, y si un campo es conmutativo, entonces ya es un campo abeliano. De hecho, un campo su operación es conmutativa. Bueno, de hecho, ambas operaciones son conmutativas. No se le suele decir campo abeliano, simplemente campo, Ah, porque ok, sí, la conmutatividad ya viene dentro de sus propiedades. de acuerdo, gracias. Si no, no por nada. A ver, déjenme compartir pantalla. Por ahí estábamos. Bueno, ahí nos quedamos la clase pasada. De hecho, corregí algunas cosas ahí en el documento que subí al Drive, porque de hecho aquí había escrito algo que no tenía mucho sentido. No sé si lo revisaron, si no revisen ahí sus apuntes de la clase pasada, en este ejemplo, en el ejemplo 3. Ya fue el último que escribí ahí de carrera. Ahí me había puesto que era una función que va de un espacio a otro espacio, o sea, como si fuera un operador, y pues no. Tiene que ser de un conjunto bueno, esto diferente de vacío, claro está, al campo, ¿sí? Esto en álgebra lineal se les conoce como funcionales. Es una función que va de un conjunto al campo. Bueno, ya cuando hablamos de funcionales lineales, en álgebra lineal, este conjunto es un espacio vectorial, este X. Una función que vaya de un espacio vectorial a un campo, se le llama funcional. Y a ver, ahí estas son las operaciones que se definen para este conjunto. Sí, ahí, bueno, si la checan en los apuntes de la clase pasada, se van a dar cuenta de que aquí lo había escrito de otra forma. Ahí, corrijan, por favor. Todo lo demás prácticamente pues en teoría lo dejé igual, nada más medio reescribí algunas cosas porque
les digo que no soy bueno definiendo, así que ya me puse a ver bien ahí los libros y ya le fui dando mejor formato a mis definiciones. Ahí nada más la forma en la que lo escribí a lo mejor cambia, pero en el fondo es lo mismo, todo lo que vimos. El único detalle sí era este problema, el 3 de aquí. Entonces habíamos comentado que ya habíamos visto que debía satisfacer un conjunto con dos operaciones para que fuera un espacio vectorial. Y tenía que satisfacer todas estas 11 propiedades que a veces se consideran las... 8 propiedades, las 11 son las del campo. Estas 8 propiedades que me dijeron ustedes la clase pasada, ahí las reescribimos. Entonces, con esas propiedades, si un conjunto con dos operaciones la satisface, es un espacio vectorial. Los elementos de este espacio se llaman vectores y los elementos de F, de nuestro campo, se llaman escalares. Ok. A ver. Deme un segundito. Ya listo. Perdón. Ok, continuemos. Pues ahí tenemos algunos ejemplos. Vamos a ver qué satisfacen las propiedades que tenemos aquí arriba. Y eso querría decir que son espacios vectoriales. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a demostrar que estos 3 ejemplos son espacios vectoriales. El primero es el espacio de los polinomios con coeficientes reales. Es decir, tenemos a R de X, que es igual al conjunto de todos los polinomios. Vamos a ponerle a... bueno, me lo voy a tomar así en general. A0 más A1X más A2X cuadrada más etcétera. Donde las AI, bueno, tal que, aquí es un tal que las AI, los coeficientes de cada uno de los términos, son polinomios en variable X, son reales. Sí, es lo que estoy diciendo, ¿no? Coeficientes reales. Pueden ser coeficientes en cualquier campo. En este caso estoy tomando el campo de los reales. Me parece que eso lo tuvieron que haber visto de inicio en cálculo. Generalmente cuando llevan el buen Spivak como libro de cabecera, pues empiezan haciendo eso, ¿no? Demostrando que los reales son un campo y todas las propiedades que tienen. Entonces puede ser Q, los racionales, puede ser los complejos. Aquí el campo puede variar, generalmente usamos los reales, es lo que vamos a estar ocupando. Ahora, las operaciones que definimos en este conjunto, pues es que si yo tengo dos polinomios, si yo tengo A0 más A1X más A2X más etcétera, más, y me tomo otro polinomio, B1X más B2X más etcétera, la suma simplemente se define como como lo vimos o como lo vieron en la prepa, ¿no? Cuando sumaban polinomios, pues los sumaban por términos semejantes. Es lo que vamos a hacer aquí también, ¿no? Más, etcétera. Entonces ahí tengo polinomios. Esta es la suma. Si yo defino la multiplicación por escalar, A1X más A2X más
etcétera. Esto no va a ser más que lambda por A0 más lambda por A1, x más lambda por A2, x cuadrada más, etcétera. Aquí estoy pensando a lo mejor para que sea más bonito, no tomármelo así en general. Vamos a ponerle aquí los polinomios de grado a la más n. Para que se vea más tangible. No se quede ahí volando la idea. ¿Qué le está pasando a la cola? No le pasa nada. Entonces aquí le ponemos a n, x a la n. Entonces tenemos polinomios de grado a la más n. Entonces voy a hacer lo mismo con todo esto. A ver, borra. No, no borra. Aquí. Aquí. Y bueno, aquí no va a caber. Movemos esto más acá. Ahora sí. Más, más. A la n, x a la n. Más b a la n, x a la n. Ay. Más a la n, más b a la n, x a la n. Hola, ya no se alcanza a ver. Pero espero que me entiendan. ¿Sí se entiende? Aunque no se alcance a ver. El de arriba. Sí, profe. Ok, x sería a la n, x a la n. X al cuadrado. X sería más lambda a la n por x a la n. Ahí están. Los tomamos polinomios de grado a lo más n. Ahí están las operaciones. Hay que demostrar que es un espacio vectorial. Pues hay que demostrar las propiedades para la suma, por ejemplo. Y la cerradura, como les decía, pues ya está, ¿no? Como les digo, luego dicen por definición. Y es justo como se está definiendo aquí la suma. Yo tengo un polinomio de a la más grado n más otro polinomio de a la más grado n. Lo que obtengo aquí al final es un polinomio de a la más grado n. Y para el producto, la cerradura también se da por el mismo. Bueno, para el producto por escalar. La cerradura también, de la misma forma. Esto si lambda es un elemento del campo, ¿no? Sabemos que el producto en un campo es cerrado. Entonces, si lambda está en el campo y A0 está en el campo, lambda por A0 va a quedar en el campo. Esto también, por definición, las cerraduras. Generalmente así les van a hacer. Y ya de ahí, pues las importantes son estas que pusimos aquí, ¿no? La asociatividad, la comatividad, neutro, inverso para la suma, y estas propiedades para los elementos del campo, la interacción del campo con el espacio. Entonces, vamos a ver que es un la suma es un grupo abeliano. Entonces, la suma asociatividad, si yo sumo 0 más A1x más a la n, x a la n, y a esto le sumo B0 más B1x más Bnx a la n más, ahora vamos a ocupar aquí otra letra, C0 más C1x más, así hasta Cnx a la n,
Hay que probar que eso es igual a la suma de los dos primeros más el tercero. Es decir, que podríamos poner esto. Ahorita lo copio para que sea más rápido. Para la suma hay que demostrar que esto es igual a... bueno, lo escribo rápido. Creo que me voy a tardar más copiando. A 0 más A1X más CNX a la N más B0 B1X más BNX a la N más C0 más C1X más CNX a la N. Eso es lo que queremos demostrar. Tengo 3 elementos de mi espacio y quiero ver que son asociativos. Haz de cuenta que este es el polinomio P, este es el polinomio Q, este es el polinomio R. Entonces lo que en el fondo estamos demostrando es que P más Q más R es igual a P más Q más R, ¿sí? Que es lo que habíamos visto desde la clase anterior. Entonces, pues, ahora sí, a demostrar que eso es así, pero pues, ahí sí ya no hay tanto, bueno, es lo que creo, que no hay tanto problema, ya me dirán ustedes. Ahora sí déjenme copiar esto, para que sea más rápido. Ahí está. Ahí está. Borramos este pedacito. ¿Y esto qué es igual? Pues simplemente utilizamos la definición, ¿no? Dentro de estos corchetes tengo la suma de dos elementos del conjunto. Entonces esto sería igual a 0 más A1X más AN, X a la N, esta es una A, más, y dentro de los corchetes me quedaría lo siguiente. Dicen que Josué tienes tu micro encendido, dicen en el chat. Con razón se escuchaba como una respiración tenebrosa. Perdón. Esas de película de terror. Que contestas y nadie responde, nada más escucha. Aquí me estoy poniendo. Por definición, si yo sumo dos elementos del conjunto, sabemos que por definición, pues la suma es de esta forma, ¿no? Entonces simplemente aplico la definición a estos dos elementos, al que sería Q y R. Entonces me queda Bn más En al X a la N. Pero aquí nuevamente, este ya es un elemento del conjunto. Sabemos que es cerrado. Entonces, como este de aquí del principio también es un elemento del conjunto, pues otra vez puedo volver a aplicar la definición de la suma. Y me quedaría que esto es igual a ver, déjenme ponerlo así. Esto es igual a 0 más B0 más C0. Déjenme ponerlo así entre corchetes. Más A1 más B1 más C1 por X más, y por último sería AN más PN más CN, y esto por X a la N. Es decir, aquí en esta parte para la suma de estos dos elementos, pues sabemos que la definición nos dice que se suman los coeficientes. Es decir, estoy sumando este coeficiente con este coeficiente, que es lo que tengo acá. Y así lo voy haciendo para cada AI y cada sumando BI más CI. Entonces me queda de esa forma. Pero pues aquí ya podemos utilizar
las propiedades de nuestro campo. Nuestro campo tiene muchas propiedades, entre ellas la asociatividad. Yo no sé si estos elementos P, Q y R los puedo asociar, pero yo sé que estos elementos A0, B0 y C0 sí los puedo asociar porque son elementos del campo. Entonces, esto lo puedo escribir como A0 más B0 más C0 más A1 más B1 más C1 por X más, y aquí sería más AN más BN más CN por X a la N. Entonces, de aquí a aquí, lo que hice fue utilizar las propiedades de mi campo. En el campo los elementos sí se asocian. Y entonces ya de aquí me voy de regreso. Voy aplicando otra vez la definición de la suma, pero ahora de manera contraria, ¿no? Es decir, esto va a ser igual a A0 más B0 más A1 más B1X más AN más BN por X a la N. Este es mi primer elemento, al cual estoy sumando el elemento C0 más C1 por X más CN por X a la N. ¿Sí? O sea, de este paso a este, lo único que estoy haciendo es aplicar la definición de la suma. ¿Sí es claro para todos? Profe, solo una duda. Sí. Sí, entonces, un espacio vectorial siempre tiene que ser sobre un campo, ¿verdad? Sí, sobre un campo, así es. Siempre lo vamos a definir sobre un campo. De De hecho, el acuerdo. campo es el que nos va a dar, pues, casi todo lo necesario para que sea espacio vectorial. De acuerdo. Gracias. Y pues aquí dentro de estos corchetes nuevamente aplicamos la definición de la suma. Es decir, ahora me va a quedar A0 más A1X más hasta ANX a la N más B0 más B1X más BNX a la N. Y esto más, pues el otro polinomio que tenemos aquí afuera, más C1X, así hasta CNX a la N. Pero pues esto es lo que queríamos, ¿no? Porque aquí tenemos a P, aquí tenemos a Q, y aquí tenemos a R. Entonces aquí tenemos esto. La suma de P más Q, y a eso le sumamos R. Y aquí arriba lo que teníamos de inicio era P más la suma de Q más R. Entonces, lo que acabamos de mostrar es que nuestra operación es asociativa. A ver, no sé si queda claro o hay alguna duda. Acuérdense, ¿todo claro? Ok. Sí. Nada más recuerden que los elementos del conjunto no sabemos si se asocian o como en este caso que vamos a mostrar a continuación, si conmutan. Eso no lo sabemos. ¿Sí? Pero nos apoyamos de las definiciones de las operaciones y aprovechamos que los coeficientes de nuestros polinomios están en el campo. Entonces, en el campo, pues sí puedo hacer yo muchas cosas. Entonces, ahora por demostrar, por ejemplo, que A0 más A1X más ANX a la N más B0, B1X más BNX a la N es igual a la suma, pero ahora con los elementos al revés. Vamos a hacerlo así.
y usarlo así. Ahora es lo que queremos, ver que conmuta. Entonces, para hacer eso, pues vamos a ver quién es este, ¿no? Este conjunto. Empezamos de alguno de los lados de la igualdad. ¿Esto qué es igual? Ah, pues esto es igual, por definición de la suma, esto es igual a A0 más B0 más A1 más B1 por X más, y así nos seguimos hasta AN más BN a X a la N. Ahí nada más apliqué la definición de la operación suma. ¿Sí? Ahí nunca pierdan de vista eso, ¿eh? Cómo están definidas las operaciones. Aquí, estas que puse acá. Que ahora que la edite voy a tratar de que quede más claro porque ahí quedó muy amontonado. ¿Sí? Les dije sumar por términos semejantes, es lo que estamos haciendo. Eso nunca lo pierdan de vista. Y ahora, como A0 y B0 son elementos del campo, pues si yo sumo A0 más B0, pues eso es lo mismo que B0 más A0, porque son elementos del campo. Además, el campo sabemos que es cerrado bajo la operación suma. Entonces, A0 más B0 es lo mismo que B0 más A0. Y lo mismo para todos los coeficientes. Puedo conmutar porque, como el campo es cerrado bajo la operación suma, los elementos conmutan. La suma está en el campo y conmutan los elementos. Y sería Bn más An x a la n. Y aquí nuevamente aplico la definición de la suma. Esto no sería pues más que B0 más B1x, así hasta Bnx a la n, más A0 más A1x, así hasta ANX a la n. Que es justo lo que queríamos demostrar, ¿no? Que si yo sumo P más Q, pues se lo puedo ver como Q, o eso es igual a Q más P, mejor dicho. Se da la conmutatividad. Entonces espero que estas dos proposiciones hayan sido claras, como se ha mostrado que en realidad se cumplen. Ahora, sería para la suma, el siguiente punto sería por demostrar que existe un 0, que le poníamos gorritos, ¿se acuerdan? En nuestro conjunto, aquí, tal que cualquier vector, por ejemplo, le estoy llamando P, más ese 0, es igual a P. ¿Quién sería ese vector 0? ¿Quién sería ese vector 0 gorrito? ¿Podría ser P menos P? Pero todavía no tenemos definido eso, ¿no? No, pero más fácil, porque acuérdense que son los polinomios con coeficientes en los reales. O sea, los coeficientes tienen que ser reales, es la única condición. Entonces, denme un polinomio que tenga coeficientes reales que satisfaga esta condición de acá. Pues, ¿qué tal? Que sea 0, ¿no? Pues mismo 0, 0 por X. O sea, 0 Así más 0 es. por X. El polinomio idénticamente 0. 0 por X cuadrada más, y así se siguen. 0 por X a la n. Es el polinomio idénticamente 0. Bueno, así lo vamos a dejar. Entonces, para este polinomio, si nosotros a cualquier elemento de nuestro conjunto le sumamos este elemento, pues sí satisface la proposición, ¿cierto? Si ustedes toman A0 más A1x más ANX a la n más
y luego le suman este vector, 0x más 0x a la n, pues lo que obtenemos es a0 más 0 más a1 más 0 por x, y así hasta a n más 0 por x a la n, que no es más que nuestro vector inicial, ¿no? Porque este es el cero del campo. Porque los coeficientes del polinomio están en el campo. Entonces, este es el cero del campo. Y en el campo yo sé que existe que ese cero es el neutro. Entonces, a0 más 0, pues no es más que a0. A1 más 0, pues no es más que a1. No es más que a1. Y así, en todos los casos. A n más 0, pues no es más que a n. X a la n. Entonces, ese elemento sí satisface la condición que queríamos. Y por último, para ver que existe el inverso, por demostrar que existe un menos p en nuestros polinomios de lo más grado n, tal que satisfaga que menos p más p es igual a nuestro cero gorrito. Entonces, ¿quién tiene que ser menos p? Bueno, si p es el que estamos considerando desde hace rato, a0 más a1x más a nx a la n, entonces, ¿quién va a ser ese menos p? Menos A0 menos A1X. Así Ah, bueno, es. podría ser. Bueno, no sé si quiero. Ah, no. Perdón, es que aquí no podemos definir que el menos esté afuera, ¿verdad? Del paréntesis, porque todavía no tenemos distributividad. ¿Cómo que el 1? ¿Aquí afuera? Ajá. Ah, no. No, aquí todavía no. Ahorita más Mejor. adelante ya lo hacemos. Pero por el momento no. Lo vamos a hacer apoyándonos del campo. ¿Sí? Si yo quiero que me dé el vector 0, el polinomio idénticamente 0, pues eso quiere decir que en los coeficientes se tiene que anular. Y yo sé que en el campo A0 tiene un inverso, que es el menos A0. Entonces, de inicio vamos a hacerlo así. No tenemos más. Y eso, pues, claramente satisface, ¿no? Lo que queremos, porque P menos P o menos P más P, como lo quieran ver. Acuérdense que ya demostramos que es conmutativa, entonces le puedo escribir como quiera. Menos P más P o P menos P es lo mismo. Entonces me va a quedar como A0 menos A0 más A1 menos A1 X más AN menos AN X a la N. Y esto pues sí es justamente nuestro cero gorrito, que es lo que queríamos. Entonces ya vimos que nuestra operación suma es un grupo abeliano. Entonces ahora hay que ver las otras propiedades que son de la interacción del campo con el espacio. Una era la de la existencia de un 1 en el campo. ¿Sí? ¿Le puedes regresar tantito a la anterior, por favor? Ah, sí, sí, claro. Ya, gracias. No, por nada. Ah, bueno, espero que me vayan siguiendo, hagan bien su apunte. Yo al rato lo edito y ya lo subo. Porque sí, estoy escribiendo muy, muy feo. Bueno, ok. Una propiedad es que existe un elemento en el campo, uno en el campo, tal que 1 por P es igual a P para toda P polinomio de a lo más grado N. Y pues,
Pues, ¿quién es ese 1 del campo? Aquí puse F, pero estamos tomando nuestro campo R, ¿no? Los reales. Entonces, pues sabemos que en R sí existe, ¿no? Un elemento. Vamos a llamarle aquí 1 gorro. Entonces, ¿quién va a ser 1 gorro? Pues es el 1 real. Uh-huh. Bueno, no sé si es que si se entienda si lo dejo así sin gorro aquí nada más. Así. Y consideramos que 1 en R pues es el 1, el unitario en R, el que conocemos. Ese nos va a servir porque si multiplicamos 1 por A0 más A1X más ANXN, XN exponente, pues por la definición que tenemos de producto por escalar, eso sería 1 por A0 más 1 por A1 X más 1 por ANX a la N. Y como el 1 es el 1 del campo y X0 está en el campo, pues 1 por A0 pues es A0. Y así Tengo una para... duda. Sí. Entonces, el neutro de una de las operaciones, o sea, porque creo que el anterior neutro pertenecía al espacio Sí, vectorial. Y entonces aquí el neutro pertenece al campo. sí, es que eso es para es como que existe un 1 en el campo, tal que al multiplicarlo por cualquier vector, te da el mismo. En este caso, pues es el 1 de los reales. Pero pudiera haber campos en los cuales, pues, a lo mejor no es el 1 así como el 1 real, sino que sea de otra forma, pero le llamamos 1 en el campo. A ver, ahorita no tengo algún ejemplo de ese estilo, pero déjame buscar un ejemplo y a ver si para la próxima clase ya se los puedo poner. Por eso le está poniendo aquí como que un 1 gorro o 1 prima, luego se le llama. Y ese 1 prima va a ser justo nuestro 1 de R, ¿sí? La unidad de R. Vale, gracias. Por nada. Y como es el 1 de nuestro campo, pues se satisface que 1 por cualquier elemento del campo, pues es el mismo elemento del campo, que es lo que queríamos demostrar. Otro punto más. Aquí en lugar de suma y punto les hubiera puesto los números que tenemos aquí, que es 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos por el 6. Entonces, déjenme ponerlo aquí rápido. 1, 2, 3, 4. Sí, para que quede más claro. 5, 6. Y ahora en el 6 queremos demostrar que alfa por beta por P es igual a alfa por beta por P. Esto si alfa y beta son reales y P es un elemento bueno, es un polinomio. Ahí. Déjenme. La variable es X. Y pues empezamos, ¿no? Hacemos alfa por beta por P es igual a alfa por beta por P. En este caso P sigue siendo nuestro polinomio A0, A1X, a nx a la n. Entonces, como alfa y beta son elementos del campo de R, el producto de alfa por beta también va a ser un elemento del campo. Entonces,
alfa por beta es un elemento del campo y estoy multiplicando a este elemento del conjunto por un elemento del campo. Entonces utilizamos nuestra definición de producto por escalar. Entonces, siempre que multiplico un elemento del conjunto por un escalar, me dice que lo que tengo que hacer es multiplicar. Déjenme usar corchetes. Multiplicar ese escalar por el coeficiente de cada uno de los términos. O sea, esto por A0. Más, otra vez el escalar por el siguiente coeficiente, el de X. Y así nos seguimos, ¿no? Hasta llegar a alfa beta por A a la N, X a la N. Aquí nada más estoy aplicando la definición. Ya en la edición les voy a poner esto en cada igualdad. Definición del producto por escalar. Definición de la suma. Donde aplique definición ahí les voy indicando. Y espero que si en la tarea o examen les llegan a poner algo así, pues hagan lo mismo. Indicar qué es lo que están utilizando. Pero seguimos. Esto, como ya todo esto que está aquí dentro del corchete es un elemento del campo, en el campo yo sí tengo asociatividad para el producto. Entonces, esto lo puedo reescribir como alfa por beta por A0. Y puedo hacer lo mismo para los demás. Alfa por beta por A1 por X más alfa por beta por AN. X a la N. Y pues nuevamente aplicamos la definición del producto por escalar. Esto no es más que alfa ¿por quién? Por beta A0 más beta A1 por X más. Profe, disculpen, ¿el paso anterior hizo asociatividad? En el paso anterior. Sí. De aquí a acá. Y eso es del campo, ¿no? Asociatividad del campo, así es. Ok. Asociatividad del campo. Donde en este caso nuestro campo es R. Cuando voy de acá para acá. Ahora sí. Aquí utilizo otra vez definición. En esta igualdad. La definición del producto. Por escalar. Y pues ya acabamos, ¿no? Porque dentro de los corchetes vuelvo a aplicar la definición de producto por escalar. Y esto ya me quedaría como alfa. Igual. Beta, perdón. Por A0 más A1X más ANXN. Y ya terminamos, porque esto es igual a alfa por beta por P. Que es lo que queríamos. Partimos de esto, llegamos a esto. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que una cosa son los elementos del espacio, que son polinomios, y otra cosa son los elementos del campo, que van a ser en este caso los coeficientes de los polinomios. Entonces, las propiedades para los elementos del espacio, yo no las sé, son las que tengo que demostrar. Pero las que ya no tienen que demostrar y pueden ocupar son todas las propiedades del campo. Entonces, como los coeficientes están en el campo, usen la definición de suma y producto por escalar para como que tomar a sus elementos del espacio, aplicar la suma y el producto y como que irse hacia el campo, ¿sí? Llevar todos los coeficientes hacia el campo y en el campo ya pueden conmutar, pueden asociar, pueden distribuir, pueden hacer lo que quieran.
y luego otra vez se regresan a los elementos del espacio ocupando la suma y el producto por escalar. Es el chiste en los espacios vectoriales, ¿no? Cuando demuestran las propiedades. Ay, voy muy despacio, me parece. Pero bueno, todo sea porque espero que quede claro. 6, 7, las dos distributividades en el campo y en el espacio. Ok, vamos a demostrar que alfa por P más Q es igual a alfa por P más alfa por Q, donde alfa es un real en el campo y P y Q son elementos de Rn de X, o sea, polinomios de Lambda grado n. Hay que demostrar eso. P es el que hemos estado ocupando. Q sería el que tiene coeficientes B0, B1, B2, B3, etcétera, hasta Bn. Entonces empezamos de alguno de los lados de la igualdad. Empezamos del lado izquierdo, por ejemplo. Pueden empezar del lado derecho. O si quieren empezamos del lado derecho, es lo mismo. Empezamos de aquí, de alfa por P más alfa por Q. Hay que mostrar que eso es igual a esto de acá. Entonces, ¿quién es alfa por P? Pues es alfa por A0 más A1X más ANX a la N más, ¿quién es alfa Q? Pues es alfa por B0 más B1X, así hasta Bn a la X a la N. Ahora, aquí tengo alfa por un elemento del conjunto, alfa por un elemento del conjunto, puedo aplicar la definición del producto por escalar. Entonces, esto no va a ser más que alfa por A0 más alfa por A1, X, más alfa por AN, X a la N. Aquí voy a usar unos corchetes. Más, y lo mismo, aquí aplico producto por escalar. Entonces me quedaría alfa por B0 más alfa por B1, X, más alfa por Bn, X a la N. Ok, entonces, pero como alfa por todas las A's vuelve a ser un elemento del campo, pues lo que tengo dentro de cada corchete nuevamente es un polinomio de a lo más grado n. Entonces estoy sumando dos polinomios de a lo más grado n, pues puedo ocupar la definición de la suma. ¿Qué me dice la definición de la suma? Pues que vas a ir sumando por términos semejantes. Entonces vamos a sumar alfa A0 más alfa por B0. Esto más alfa por B1 más alfa, por A1, perdón, alfa por A1, alfa por B1, X, más, aquí nada más es definición de la suma, alfa por AN, más alfa por Bn, X a la N. Pero, nuevamente, como la suma de dos elementos del campo, aquí está, este dijimos que era un elemento del campo, este también es un elemento del campo. Como la suma es cerrada en el campo, pues la suma es un elemento del campo. Eso quiere decir que lo que obtuve aquí, nuevamente, es un polinomio de al logrado más n. Pero justo estos elementos que están dentro de este paréntesis, esta suma es del campo, los elementos son del campo. Entonces, en el campo yo sé que puedo distribuir, puedo utilizar distributividad. Entonces, esto lo puedo escribir como alfa por A0 más B0 más alfa por A1 más B1 X más alfa por AN más BN X a la N.
Y ahora considero a estos como si fueran los coeficientes de un polinomio de a logrado más n. Entonces, a los coeficientes de ese polinomio los estoy multiplicando por alfa, ¿sí? Cada uno está multiplicado por alfa. Entonces, por definición de producto por escalar, eso lo puedo representar como alfa por, ya nada más me queda A0 más B0. Y bueno, lo mismo, ¿no? A1 más B1, X más AN más BN, X a la N. Y ya nada más es cosa dentro de los corchetes, podemos usar la definición de la suma. Aquí, que esto sería, por definición de suma, sería A0 más A1X más ANX a la N más B0 más B1X más BNX a la N. ¿Sí? Que es justo lo que queríamos demostrar, ¿no? Que es alfa por este vector de aquí es P y este, bueno, este elemento de aquí es Q. Ya que demostremos que es espacio vectorial, ya le podemos llamar vector. Ahorita elemento del conjunto, de momento. Hasta ahí vamos. ¿Va claro? Nos quedan 3 minutos, justo para hacer el 8. Y en el 8 es lo contrario. Ahora la distributividad en el campo. Tengo alfa más beta por P. Esto va a ser igual a alfa por P más beta por P. Y nuevamente, alfa y beta en el campo. Y P un polinomio de a lo más grado n. Pues ya partimos de alguno de los lados. Tomamos alfa más beta por P. Eso es igual a alfa más beta por el polinomio A0 más A1X más ANX a la N. Aquí lo que hacemos es la suma de dos elementos del campo vuelve a ser un elemento del campo. O sea, esto es un escalar nuevamente. Entonces, por la definición del producto por escalar, me dice que si yo multiplico un elemento del conjunto por un escalar, es multiplicar a cada uno de los coeficientes del polinomio. Entonces, esto me va a quedar como alfa más beta por A0, aquí sin X, más alfa más beta por A1 por X, más alfa más beta por AN, X a la N. Solamente ocupé la definición de producto por escalar. Y ahora, pues lo que hemos estado haciendo en todas las operaciones, ¿no? En todas las propiedades. Como estos elementos o estos coeficientes de este nuevo polinomio están en el campo, pues yo puedo utilizar las propiedades del campo sobre esto de aquí. Es decir, esto es igual a alfa A0 más beta A0 más, aquí igual hago lo mismo, alfa A1 más beta A1, digo, beta A1, no lo puse, beta A1 por X más, y así nos seguimos, alfa AN más beta AN por X a la N. Ok, ahí está bien ya. Y ahora, ¿esto cómo lo puedo escribir? Quiero llegar a qué? Quiero llegar a esto de acá. Pues aquí, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo aquí?
Pues ya es como sumar, ¿no? Eso es la definición de la suma. Ah, es verdad. Aquí tenemos la definición de la suma. Me lo retire por un momento. Esto es igual a alfa por A0 más alfa por A1 X más alfa por AN XN, ocupando la definición de la suma, más, ahora beta por A0 más beta por A1 y así hasta beta por AN X a la N. Y pues ya nada más es utilizar ahora la definición del producto por escalar, ¿no? Para cada uno de estos dos. Primero para este de aquí, para este polinomio, que sería alfa por A0 más A1X más ANX a la N. Entonces terminamos esto y ya. Y beta por A0 más A1X, aquí me faltó la X, más, ahí ya no está, AN X a la N. Y pues ya terminamos, porque esto es alfa por este de aquí, este elemento de aquí es P. Y sería beta por este elemento de aquí también es P. Ya, llegamos a esto de aquí que queríamos demostrar. Como se cumplen todas las propiedades para este conjunto, entonces podemos concluir que Rn de X es espacio vectorial, es un espacio vectorial sobre R, ¿sí? Sobre los reales. Y ya terminamos. Entonces, pues justo a tiempo, ya empezó 2 minutos. Entonces, más o menos ya les expliqué cómo demostrar las propiedades para un conjunto, para ver que es un espacio vectorial. Si tienen alguna duda, díganme. Y si no, practiquen el de R a la N. Agárrense R3, por ejemplo. No sé, agárrense R3, que son las tercias ordenadas, con la suma y el producto por escalar usuales, ¿no? X1, Y1, Z1, más X2, Y2, Z2, es igual a la suma entrada, ¿no? X1 más X2, Y1 más Y2, Z1 más Z2, y un cierto escalar, el campo R, X, Y, Z, igual a lambda X, lambda Y y lambda Z, ¿sí? Con lambda en los reales, o a ver, agárrense en los racionales, por ejemplo. R3 es un campo sobre, R3 es un espacio vectorial sobre el campo de los racionales. Y cercioren que se cumplen todas las propiedades para las tercias. Y para eso se van a tener que meter en las entradas, porque las entradas son del campo. Entonces, con las tercias ordenadas no podemos hacer mucho, pero si se meten a las entradas, en las entradas, como son elementos del campo, ahí se van a poder trabajar cómodamente. Entonces, si no hay ninguna duda, aquí le dejamos por hoy. Y le seguimos la próxima semana. ¿Ok? Vale, gracias, profe. Hasta No, luego. por nada, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, no por nada.